Contanos, Gabriel, un poquito cómo estás viendo todo esto. Leíamos tus declaraciones, unas declaraciones que han tenido mucha repercusión, sobre todo en estas horas, en las que declarabas que Javier Milei era lo mismo que votarlo a Macri. Contanos un poquito más, Gabriel. Bueno, lo que pasa es que ocurrió un hecho que no pasó desapercibido en la campaña, que es que alguien que venía diciendo que venía a terminar con la casta política y que decía que el gobierno de Macri había sido parte de esa casta y que había sido responsable también de dejarnos una inflación del 50%, una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Es decir, me refiero a Javier Milei, que decía eso, de repente va, se junta con Macri y dice que no forma parte de esa casta que él venía a desterrar, y se empieza a hablar de Claro. un posible acuerdo electoral para las elecciones del 2023. Entonces, yo en un sentido, si vos me decís, no me sorprende desde el punto de vista político. Lo que sí, si querés, me Te voy sorprende a es que eso decir, ocurra Gabriel, antes del 14 de disculpa, noviembre, ¿no? a mí tampoco me sorprende. A Bueno, mí lo que sí tampoco. quizá me sorprendió es que sea ahora y no después de las elecciones. Es decir, que no hayan esperado a que pase el proceso electoral como para sacarse la careta y presentarse de modo más abierto como una especie de colectora del macrismo. Entonces, bueno, eso me pareció indicado marcarlo, sobre todo porque yo tengo el análisis que Javier Milei ha colectado votos de diferentes lugares, posiblemente de sectores que son fascistas, derechistas, muy claros, y ese voto posiblemente continúe donde está, pero es muy probable también que le haya cosechado votos de sectores que están con bronca, con el gobierno, con los gobiernos, con la política en general, una bronca completamente genuina y lógica que yo comparto, porque todos los que nos han gobernado nos han llevado a esta crisis enorme que tiene Argentina, pero ese hecho de haber juntado votos de sectores desencantados con la política, ahora con este debate con Macri por una lista común, debían llevar a la conclusión que no es una alternativa a eso, ¿no? Sino que forma parte de la casta, que forma parte de la política tradicional y que por lo tanto, lejos de presentar una especie de política antisistema, integra lo peor del sistema. Oye, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Gustavo Delia te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Gabriel, te estuve escuchando, ¿no? Y si bien, a ver, tu mirada y tu observación responde a que Milei y Macri son lo mismo, o estarían parecidos, o serían símiles en su postura frente a lo que es la derecha recalcitrante. Yo lo que te pregunto es, cuando vos analizás el gobierno de hoy, el que tenemos, que está cumpliendo con el Fondo Monetario, que hace poco pagó 1.700 millones de dólares al fondo y está cumpliendo, a ver, ¿vos no creés que este gobierno también tiene grandes similitudes con lo que es con Macri, con Milei y con toda esa derecha que vos estás enunciando? A ver, yo soy un opositor, ¿cómo te puedo decir? Político de principio del gobierno actual. Sí, sí. Yo creo que el gobierno actual, comparto lo que vos me decís, yo no veo una diferencia cualitativa entre el gobierno que existe ahora y los gobiernos anteriores. Nada es igual a nada, ¿cómo te puedo decir? Cada cosa es cada cosa, pero uno va a la esencia de la política de los gobiernos. Yo creo que tenemos que concluir que el gobierno actual está aplicando un ajuste enorme, enorme. Es decir, realmente es sorprendente que el ajuste está aplicando, y cuando uno lo pone en números, queda claro. Por ejemplo, hubo un debate hace un par de semanas atrás sobre el problema de la emisión monetaria que supuestamente el gobierno estaba haciendo para hacer gastos, este plan platita, ¿viste? Que se llamó, que venía a ser el plan que iba a utilizar el gobierno para tratar de revertir la derrota electoral del 12 de septiembre. Cuando se vieron los números exactos de esa emisión monetaria, queda claro que la emisión monetaria estuvo por debajo de la inflación. Es decir, hubo un ajuste también en ese plano. El ajuste incluso no puede atribuirse, como a veces el gobierno quiere, al problema de la pandemia, porque nosotros lo hemos dicho muchas veces, y lo reitero, que cuando el gobierno actual decidió eliminar la movilidad previsional por inflación que existía antes,
no había pandemia, esto fue en diciembre del año 2019. Entonces fue una primera medida de ajuste que no se puede atribuir a la pandemia porque tal cosa no existía. Los hechos refutan ese tipo de presentación. Y ahora mismo uno tiene que, en los últimos 2 años de Macri hubo una caída salarial, en los 2 años de Alberto caída salarial, en los últimos 2 años de Macri hubo ajuste jubilatorio, en los 2 años de Alberto hay ajuste jubilatorio. Y Argentina vive en una decadencia, porque realmente con jubilados de 25.000 pesos, un salario mínimo de 29.000 pesos, es decir, son cifras de indigencia. Tal cual. Y este ajuste hay que marcarlo porque el gobierno Alberto Fernández al G20, aparece una especie de pulsera con los fondos monetarios, pero en realidad, cuando uno va a los números concretos, tiene que concluir que se está aplicando un ajuste aún sin acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso se eliminó, vos fíjate que este año, cuando todo tenía, todo ya anticipaba que íbamos a tener una pandemia recrudecida, porque así lo marcaba todo el hemisferio norte, que siempre fue de alguna manera lo que nos indicaba lo que iba a pasar acá. El gobierno armó un presupuesto 2021 sin una pauta para atender los gastos pandémicos. Y eso no fue gratis, por eso Argentina es de entre los 10 países con mayor cantidad de muertos en el mundo. Entonces claro, yo creo que esas cosas tenemos que marcarles, por eso el Frente de Izquierda ha hecho una elección buena porque ha captado una parte importante de los votos desencantados con el kirchnerismo y con el gobierno actual. Y ahora mismo uno ve a los kirchneristas sacando artículos en los diarios de una manera media desesperada, tratando de decir, no, los que votan al Frente de Izquierda tienen que votar a nosotros, porque el Frente de Izquierda es funcional a la derecha. A mí me llama mucho la atención porque cuando uno agarra las votaciones, por ejemplo, en el Congreso, bajo el gobierno macrista, y ve quién aprobó las leyes a Macri y quién se las rechazó, va a concluir, porque la información es muy clara y no puede ser, no ofrece según las interpretaciones, el Frente de Izquierda rechazó toda la política macrista y en cambio una parte muy considerable del peronismo, por ejemplo, el actual jefe de gabinete Mansur, por ejemplo, el actual presidente de la Cámara de Diputados Massa y muchísimos otros, fue lo que le votaron a Macri muchísimas leyes. Entonces, debe presentarnos a nosotros como una especie de cómplice de la derecha porque denunciamos el ajuste oficial, me parece una especie de distorsión muy grande y un chantaje al propio electorado, ¿no? Sí, cuando hablamos de chantaje, Gabriel, hablamos de que de alguna manera el electorado se siente, digo, no sé si uno está en condiciones de interpretar el sentimiento, pero yo siento en líneas generales que los argentinos han perdido de alguna manera, en forma general, digo, la confianza, no solo en los jueces, no solo en diputados, en senadores, sino en la política en general. Y esto habla precisamente, digo, cuando terminan metiendo a todos en la misma bolsa, y un tipo como Milei tiene un discurso antipolítica, queriendo hacer política, y tiene tantos seguidores, precisamente porque creo también hay una falla profunda en nuestro sistema de representación y que de alguna manera se sienten engañados. Insisto, nuevamente es una aproximación, no me considero dueño de la verdad, ni mucho menos. Yo cuando hablamos de mayorías, te escucho. Yo comparto, por eso dije, posiblemente el voto de Milei tenga 2 vertientes. Si uno quiere hacer una simplificación, ¿no? Debe ser más que 2, pero 2 a un trazo grueso. Por un lado, un voto de sectores fascistas, seguro, porque por ejemplo tienen candidatos ellos que son representantes de una casta militar, la segunda candidata de ellos, esta Victoria, no me acuerdo el nombre exactamente ahora. Sí, reivindica, no, me sale Joto, pero no sé si es ella, reivindica, de alguna manera, el lado B de la dictadura, diciendo de que en realidad hubo muertos militares, básicamente. Bueno, sí, pero a ver, es toda una excusa, como ya no pueden defender a los militares de forma directa, ahora quieren decir que en realidad hubo terrorismo de todos lados, y entonces vuelve la teoría de los 2 demonios, y acá hubo una guerra. Bueno, acá no hubo ninguna guerra, acá hubo una política de exterminio del Estado, y eso no lo digo yo, sino que lo dice incluso la propia Corte Suprema con los fallos judiciales que emitió. Entonces, es una forma de llegar a los discursos del pasado, adaptándose a consensos que entre la población de Argentina son difíciles de refutar. Ahora bien,
Gabriel, Eso vos yo sabés creo. que Ahora, después hay un escuchá- voto desencantado, como vos decís, que nosotros vamos a ir a interpelar para tratar de conquistar la frente de izquierda. Ahí está, eso te iba a preguntar, justamente, mira, me lo sacaste, Gabriel. O sea, es que yo creo que ustedes van a tener una gran elección y te voy a contar por qué. Primero, me sustento en que las PASO ustedes tuvieron una gran elección, han sacado votos en lugares en donde se destacaron, en donde tuvieron, el otro día hablaba con Rubén el Pollo Sobrero y que, si hablando una llamada personal, y él estaba contento con la cantidad de votos que sacaron en las PASO. Y me decía Rubén, me dice, Gustavo, yo creo que el 14 de noviembre la izquierda va a tener un papel protagónico, no solamente que va a estar el voto castigo, donde van a votar a Juntos por el Cambio, sino que también va a haber una gran cantidad de gente que quedó desencantado con este gobierno, que no fue lo que ellos prometieron, no cumplieron nada de lo que dijeron y nos van a elegir a nosotros como dar una nueva posibilidad para que la izquierda tenga una fuerte representación, por lo menos en las cámaras. ¿Opinás igual que Rubén el Pollo Sobrero? Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que vamos a tener una votación mejor que las PASO, que ya fue buena, y creo que el caudal principal va a venir de sectores desencantados, sobre todo con el gobierno actual. Porque yo soy consciente que el gobierno actual concentró en el año 2019 un voto de repudio al ajuste macrista. Y ese voto popular de la fábrica, de las barriadas, emitió una especie de mandato implícito, que era dejemos atrás el ajuste macrista. Como eso no ocurrió, sino que ocurrió lo contrario, y se nos ve a nosotros con una actitud, me parece, firme, decidida, y con una trayectoria que podemos exhibir, yo creo que vamos a captar una parte de ese voto que no vaya a Milei, que no vaya a Juntos por el Cambio, porque tiene claro lo que representan, y que por lo tanto se está debatiendo ahora mismo si va el voto al gobierno o si cambia. Y nosotros estamos diciendo, vení, cambiá, votá por izquierda. Animate a ese paso. Yo creo que son sectores crecientes de la población, sobre todo los sectores populares, ¿no? Sí, ojalá que entiendan quién representa los intereses de quién, ¿no? Pero fíjate vos en los discursos negacionistas, ¿no? Esto es lo que yo decía el otro día, cuando me preguntaron qué había pasado en Glasgow. Yo digo, lo que pasó en Glasgow había que presentarlo con música circense, porque es un gran circo. Realmente no le importa, por lo menos a los que toman decisiones por nosotros, no le importa nada el cambio climático. Entonces yo pero tampoco el gobierno actual que vaya a decir cosas que acá se lo contrario. Pero acá, por ejemplo, finalmente parece que el gobierno, después de mucho debate allá, decidió firmar una ley de protección de bosques, pero en Argentina no lo protege. En Argentina se cumplió la ley de bosques. Entonces uno ve que van gobiernos allá, dicen cosas, después nos vienen a vender carbono verde, cosas rarísimas. Es decir, nos toman por tontos. Mira, en realidad me encantaría que sucediera. El problema es que decir con bombos y platillos que va a pasar algo cuando es tan preliminar, salir a vender que va a haber una inversión de 8.400 millones de dólares. Sí, pero dentro de 4 años, nadie sabe qué va a pasar en diciembre, ¿me entendés? Claro. Entonces, no es serio. Es cuando, ¿te acuerdas que nos vendían de acuerdo con China no sé qué cosa? Siempre, es una especie de fuga hacia adelante de un gobierno que no tiene nada que ofrecer, que fue a buscar un acuerdo con los fondos monetarios, que no logró. Entonces viene acá y nos quiere vender no sé qué cosa del verde. Y cuando tiene que aplicar acá la política ambiental, termina yendo a San Juan y defender el modelo minero para el cual se utiliza cianuro, o los gobernadores peronistas de las provincias son agentes directos en los desmontes, directos. Entonces, tenemos que ser un poquito más exigentes también, y evitar que nos quieran vender todo el tiempo espejitos de colores, y a las palabras hay que contestarlas con los hechos, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta. A mí me queda claro que las derechas tienen prácticamente, digo, salvo escasas excepciones, el monopolio de los medios, ¿sí? Que creo que coincidirás conmigo. Yo digo, de verdad te pregunto, ¿en qué falla de alguna manera parte de la comunicación de las izquierdas, no solo de la nuestra en Argentina, sino del mundo, que no logran ya, mirá lo que te voy a decir, no convencer, porque ya están cada vez convenciendo a más gente y eso es muy bueno, es auspicioso. Digo, ¿por qué no se hacen también de mecanismos de comunicación? Te lo pregunto
Es una respuesta que no tengo ni siquiera una aproximación, pero... Mira, hemos buscado respuesta. alternativas, no es que no intentamos, en parte lo que intentamos muestra avances, en parte muestra límites, los límites están dados muchas veces por los recursos que tenemos que son escasos, también por nuestra propia incapacidad para encarar determinadas cuestiones, ¿no? O sea, no es que solamente se forman recursos materiales. Te hago un paréntesis. Yo festejo, de verdad festejo, porque habla de la humildad y creo que realmente van a encontrarlo el camino, que vos reconozcas que además de que la derecha tiene mucho poder y maneja presupuestos ilimitados, que esto es correcto, mi apreciación y coincido plenamente, que también a veces hay incapacidad propia en las formas para poder hacerse. Porque te digo, yo creo que la gente está cansada también de escuchar el monolítico discurso de las derechas, que te la disfrazan para un lado y para el otro, pero siempre están defendiendo intereses espurios y mezquinos. Me encantaría, de verdad. A ver, nosotros tenemos... Y lo digo como una deuda en la que creo que estamos todos, yo incluido, digo, me refiero a la diversidad de voces. Sí, a ver, yo creo que nosotros somos, digamos, también si uno tiene un resultado limitado, tiene que analizar siempre los límites de su política, y también tenemos una influencia creciente, pero todavía minoritaria. Entonces tenemos que lograr atraer a nuestro campo a personas con mucha capacidad de comunicación, de creatividad. Algunas cosas hemos logrado, por ejemplo, esta campaña electoral, por citar algo, los spots de Frente de Izquierda fueron muy llamativos. Es decir, creo que hemos introducido un criterio de originalidad, se hablaba en los medios, cuando hicimos spots pagando distintas series, conocidas, bueno, llamaban la atención. Ahora, son pasos que vamos dando, no quiere decir que ya eso convierta a esos pasos en una política decidida y que arroje los resultados que queremos que arrojen. Pero no es que nosotros no somos conscientes de esos límites. Podemos seguramente tener un debate de cómo se supera, y hay cosas que vamos a ir también por el método de prueba y error, ¿no? Vamos ensayando, hay que esos ensayos verificar los resultados que tienen, también ser consciente de los medios que contamos para algo y poner los objetivos que sean cumplibles. Bueno, es un tema que indudablemente lo tenemos que discutir mejor. Bueno, en la mejora continua en la comunicación y desde el punto de vista del coacheo o de lo que yo pueda, acá tienen un aliado. Bueno, Gabriel, como siempre, un gusto escucharte, ver tu visión, ver tu forma de ver la salida que le podemos dar a este país, y coincidimos en algo: amamos a nuestro país, amamos a nuestro pueblo, y lo que más le deseamos y lo mejor es que tengamos una elección, que la gente pueda elegir, que el pueblo elija, y ¿sabes qué? Que haya un Congreso fuerte, un Congreso con ganas de sacar leyes, de debatir, es decir, de ponerle a lo que es el Congreso legisladores como la gente, de raza. ¿Para qué? Para que tengamos una buena representación del pueblo con ustedes en el Congreso de la Nación. Te mandamos un abrazo grande, Gabriel. Abrazo a ustedes, chao.